¿Qué tal, señores? Pues estamos de regreso. Y hoy quiero que hablemos un poco, ¿no? Sobre lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Y es algo que está dando mucho de qué hablar, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Como bien sabemos, Donald Trump ha sido reelegido presidente de los Estados Unidos. Y para muchos imagino que esto viene con una gran pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder con los casos penales y civiles que él enfrenta, pues, ahora que volvió a la Casa Blanca? ¿Será que podrá esquivar todos estos problemas legales? ¿O sus días en el poder podrían ser marcados en cierto aspecto por estos procesos judiciales? Pues los invito a que se queden conmigo hasta el final del video porque hoy quiero que desglosemos caso por caso. Bueno, pues como bien sabemos, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ahora nuevamente reelegido, ha sido acusado de múltiples delitos graves. Ahora nuevamente elegido para la presidencia, es algo que creo que nunca habíamos visto antes. Pero no solo es eso, la situación se complica aún más porque Donald Trump ha estado enfrentando estos casos tanto penales como civiles, los cuales sin duda alguna son un punto muy importante que remarcar. Empecemos con el caso que tiene fecha límite, ¿no? Que es el de Nueva York. Donald Trump tiene programada esta audiencia el 26 de noviembre de este año 2024, donde se le estará dictando sentencia tras ser condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Recordemos que estos cargos están relacionados con el pago de dinero a Stormy Daniels en el año 2016. Todo esto a cambio de su silencio durante la campaña presidencial de aquel año. Ahora bien, algo que sabemos muy bien es que Stormy Daniels alegó haber tenido esta aventura con Trump, cosa que él, pues, se ha negado rotundamente. Sin embargo, el caso sigue adelante. La gran pregunta es, ¿qué pasará ahora? El juez Juan Merchan, que es el encargado de este caso, va a tener que decidir si es que deja la condena en pie o si la anula, lo cual pues podría cambiar todo el panorama. Ahora bien, según Jessica Levinson, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho Loyola, la clave aquí es que el equipo legal de Donald Trump ha presionado para retrasar este caso tanto como fuese posible. La jugada parece ser ganar tiempo, ¿no? Y pues en aquel entonces se suponía que era ganar tiempo y si llegara a ser reelegido, utilizar esta victoria para evitar las consecuencias de esta sentencia. Ahora, uno de los elementos más importantes aquí es la inmunidad presidencial. Si el juez decide mantener la condena, los abogados de Donald Trump podrían pedir que se retrase la sentencia hasta que finalmente se asuma la presidencia en enero de 2025. Entonces, más o menos por ahí es donde las cosas se ponen interesantes. El tema aquí es que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho que un presidente tiene ciertos niveles de inmunidad cuando está en el cargo. Pero atención, esto no significa que pueda salirse al 100% con la suya. Donald Trump fácilmente podría ser en cierto aspecto condenado, incluso podrían darle ciertos años de prisión. Pero ojo, el juez no está obligado a enviarlo a la cárcel, más aún si puede haber una fianza de por medio. Fácilmente podría estar recibiendo una sentencia más ligera, ¿no? Como libertad condicional, servicio comunitario o como les dije, incluso una multa. Ahora, pero el caso de Nueva York no es el único frente legal que tiene Donald Trump. También tiene varios casos federales en la ciudad de Washington y en Florida, los cuales creo que en cierto aspecto están más complejos. Por ejemplo, en Washington, el fiscal especial Jack Smith lo acusó de intentar revertir su derrota en las elecciones del 2020, algo que sabemos muy bien que le costó muchos seguidores y aún es algo que ha causado bastante controversia. Aquí viene algo interesante. Donald Trump ha dicho que si es reelegido, planea despedir a Jack Smith, cosa que ya sucedió, ya fue reelegido. Ahora, ¿será que lo va a despedir? En una entrevista muy en clara, Donald Trump lo dejó claro. Es tan fácil. Lo despediría en 2 segundos. Imagínate el impacto de esto, ¿no? Si es reelegido,
cosa que ya fue, podría tener el poder de despedir a quien esté llevando estos casos, lo cual pues ya abriría una gran ventana para detener estos procesos judiciales. Ojo con esto, la jugada no es tan sencilla. Aunque Donald Trump puede intentar despedir a Smith, el Departamento de Justicia también tendría que decir algo al respecto, ¿no? Entonces, uno de los obstáculos para Donald Trump sería si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia considera que un presidente electo tiene la misma protección que un presidente en funciones. Si Jack Smith sigue en su cargo hasta la asunción de Trump el 20 de enero de 2025, entonces los casos van a continuar su curso. Ahora no olvidemos el caso que tenemos en Florida, donde Donald Trump está siendo acusado de tomar documentos clasificados de la Casa Blanca, de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Como bien sabemos, este caso fue desestimado en julio por una jueza llamada Aileen Cannon, pero los fiscales apelaron, lo que podría dar un giro interesante en este caso. Pasemos ahora al de Georgia, ¿no? Donde Donald Trump enfrenta cargos por intentar revertir los resultados de las elecciones 2020. Sin embargo, pues creo que este caso está bastante en el aire. La fiscal Fani Willis podría ser fácilmente descalificada debido a un tema que surgió sobre una relación romántica previa con un colega fiscal, ¿no? Entonces, si esto ocurre, podría acabar con el caso. Pero si no lo hacen, Donald Trump tendría una batalla más judicial que enfrentar. No olvidemos que también tiene demandas civiles. Donald Trump está enfrentando demandas por este presunto papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero en el 2021. Dos casos son de difamación y un caso de fraude civil por parte de la fiscal general de Nueva York, el cual pues ya le ordenó pagar casi 454 millones de dólares. Entonces, mis amigos, ¿qué podemos concluir en los casos judiciales, no? El panorama de Donald Trump es, yo diría que complejo, ¿no? Si bien su reelección le ha dado estas ventajas ahora, como la posibilidad de despedir a los fiscales que lo acusan, también está muy en claro que los procesos judiciales van a seguir adelante. Esto, en el pasar de los meses, en todo el año 2025, va a generar controversia y ciertos desafíos para su mandato. El 20 de enero de 2025 va a ser un día crucial para Trump, ya que pues no solamente estará subiendo a la presidencia, ¿no? Sino que también estaría enfrentando esta serie de juicios, demandas, apelaciones, obstáculos que van a poner a prueba su presidencia. Ahora bien, mis amigos, quiero saber cuál es su opinión. ¿Ustedes creen que Donald Trump podría esquivar de algún aspecto todos estos casos legales? ¿O es que lo enfrentará con éxito desde la Casa Blanca? Recuerda dejarme tu respuesta en los comentarios. Si te ha interesado este análisis, no olvides darle un like al video, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.